¿Sabías que Minecraft tiene una historia? ¿Historia? ¿Qué tipo de historia? El juego no tiene ni personajes. La prueba de esto es que cuando creas un mundo, primeramente parece que estás solo, pero a lo largo del juego encuentras varias estructuras listas, civilizaciones y hasta ciudades abandonadas. Pero ¿cómo apareció esto, amigo? Pero fueron los empleados de Mojang que construyeron todo esto, ¿verdad? Pero no siempre fue de esa forma. Capítulo 1. El comienzo. Hace 10.000 años atrás, nosotros veíamos el surgimiento de los primeros relatos de vida humana. ¿Son los aldeanos? En realidad eran menos evolucionados. En vez de tener plantaciones y vivir en un solo lugar, ellos eran nómadas. Vagaban por el mundo entero buscando sobrevivir. Por la mañana, ellos cazaban a los pobres animales que vivían en el bosque. Y de noche, ellos tenían que correr de los mobs, ¿verdad? En realidad no. Por la noche, en esa época, era muy diferente. No aparecían mobs, como en el mundo pacífico. El problema era otro. Ellos tenían que tener mucho cuidado con sus propios amigos, pues como había poca comida y recursos limitados, el robo entre civilizaciones era intenso. ¡Wow! ¡Qué extraño! Sí, y con eso se formaron dos grupos diferentes. Los colectivistas, que pensaban que toda la comida encontrada tenía que ser dividida entre todos, y los bárbaros, que todo lo que ellos encontraban era suyo. Con el pasar del tiempo, esos grupos evolucionaron cada vez más, construyendo pequeñas casas de tierra. Es igualita a la que yo hago en el comienzo del juego. Así es, amigo. De cualquier manera, con el tiempo, ellos terminaron descubriendo el fuego, entraron en la era de piedra y fueron dominando cada vez más la naturaleza. Dos reinos fueron creados. Los bárbaros, comandados por Rogerio. Aquí que es mejor. Los colectivistas no tienen nada. Y Marcio, que comandaba a los colectivistas. Rogerio se tira pedos en las vigas. Nunca nos va a ganar. Ellos siempre vivían en grandes guerras, principalmente luego del descubrimiento del crafting. ¿En serio ya había mesa de crafteo en esa época? Es una historia complicada. Una de las científicas del reino, llamada la madre de Problems. No es cierto. ¿Tu madre ya vivía en esa época? Escucha la historia, amigo. Mi madre era de los colectivistas, una científica renombrada. Fue la primera en descubrir que abriendo el inventario y colocando madera en los cuadros, uno puede refinarla. Pero todo el mundo sabe eso. No es un descubrimiento para nadie. Ella también fue la primera en descubrir varios objetos básicos, como antorchas y tintes, que eran usados como moneda de cambio en aquella época. Hasta que un día ella dijo lo siguiente: ¿qué debe de pasar si pongo 4 maderas aquí en el menú del inventario? Dios mío, ¿qué artículo más extraño es este? ¿Entonces fue tu madre la que descubrió la primera mesa de crafteo? Según los relatos, sí. Y esta noticia se esparció rápido por la ciudad. ¿Qué brujería es esta que usted construyó? Voy a contarle a Marcio. Con eso de tanto chisme, Marcio fue enterándose y fue a hablar con mi madre. ¿Qué historia es esta del supuesto crafting? ¿Qué cosa es eso? Es la mesa que está aquí. ¿Y qué es lo que hace? Por lo que estoy viendo, es parecida al inventario, solo que mucho más grande. ¿Y luego qué fue lo que pasó? Bueno, con todo este súper descubrimiento, los colectivistas empezaron a dominar todo. No pasó mucho tiempo para que ellos descubrieran recetas importantes como las herramientas, hornallas, comidas nuevas y mucho más. Y para que el dominio de la civilización sea total, Marcio ordenó que los ciudadanos trabajen en las minas, con un sistema bien hecho de vías y carros que conectaba a la ciudad hasta abajo, para dejarlo aún más efectivo. Como las minas que encontramos hoy en el juego. Sí, pero ellos tomaron mucho cuidado. Todo tenía que ser hecho de modo que Rogerio, el líder de los bárbaros, no sospechara nada. Pero finalmente, él se dio cuenta. ¡Qué extraño! ¿Por qué será que Marcio consiguió tantos recursos? Su ciudad es mucho más grande que la mía. Algo raro está pasando. Viendo esta cosa extraña, no tuvo opción, amigo. Rogerio contrató a Peligro, un investigador nato, para descubrir qué es lo que estaba pasando. Y en pocos días, infiltrado en la civilización colectivista, Peligro descubrió todo. Rogerio, ya sé qué está pasando. Yo lo vi con mis propios ojos. ¿Y qué está pasando? Este artículo, una mesa de crafteo. Con ella, ellos consiguen construir herramientas muy evolucionadas que nosotros no tenemos. Ni siquiera nos contaron. ¡Eso es absurdo! No haberle contado a los bárbaros causó mucho más revuelo. Pero los colectivistas eran mucho más fuertes. Los bárbaros consiguieron dar pelea. Bueno, no muy bien. Los colectivistas tenían espadas y armaduras de hierro. Entonces ellos consiguieron un dominio muy fuerte entre la sociedad bárbara. Rogerio, sabiendo el secreto, consiguió algunos equipamientos para su equipo, pero no fue suficiente. Esa guerra terminó durando años y con el pasar del tiempo, cada vez el número de bárbaros disminuía. El imperio de Marcio era imparable. Rogerio, tú nunca serás rival para mí. ¡Guardias, atáquenlo! Solo había quedado Rogerio y algunos ciudadanos a su alrededor. Espera un poco, ¿pero tú estabas en aquella época? ¿Tu madre no era de los colectivistas? En verdad no soy yo, es un ancestral mío. Dicho eso, Rogerio desesperado comenzó a huir junto con el resto de los bárbaros.
corrió a las minas que Marcio y los colectivistas habían creado en aquella época. Sí, pero no hay cómo sobrevivir allí abajo, ¿verdad? Bueno, ellos encontraron una manera. Usando herramientas y comidas guardadas en los baúles de las minas por los colectivistas, ellos tenían lo suficiente para sobrevivir por un tiempo. Y usando las herramientas que estaban en el lugar, ellos empezaron a construir un lugar para poder llamarlo hogar. Espera, no me digas que así surgieron las ciudades antiguas, ¿verdad? Que tienen los guares y demás. Escucha la historia y vas a entender, amigo. Capítulo 2. Warden. Luego de muchos meses, ellos consiguieron construir una ciudad entera, solo para que ellos puedan sobrevivir allí abajo. Pero muchos no aceptaban eso. ¿Nosotros vamos a quedarnos a vivir aquí? ¿Cómo así? Si nos quedamos vamos a morir. ¿Tú quieres ir allí arriba para ser atacado por Es Marcio? mejor morir como héroes que morir en este lugar oscuro sin hacer nada. Si tú piensas así, entonces vete. Nadie te lo impedirá, hijo. Pero yo soy responsable por proteger a todos los bárbaros, ¿ok? Él es buena, en No serio. piensa nada mal. Me gusta su idea. Él es buena, en serio. Entonces vamos a empezar a construir. Y cuando Rogerio mira hacia abajo, notó un bloque misterioso. Y él quedó como hipnotizado, mirando aquel bloque misterioso. ¿Constru qué cosa, eh? ¿Construir qué? Ah, disculpa. Vamos a empezar a trabajar, amigos. Hay mucho trabajo por delante. Mientras más el tiempo pasaba, Rogerio quedaba más obsesionado con aquel bloque misterioso, que ellos llamaron Skulk. Y parecía que Skull le decía algo. Pero ¿cómo un bloque habló con él? Pues sí, para que veas. Y él dijo. Solo tú puedes salvarlos y yo te puedo mostrar cómo. Él empezó a enloquecer. Tuvo recuerdos de la guerra contra el reino de Marcio. No, nosotros perdimos aquella batalla. Pero tú no quieres ganar aquella guerra. Es lo único que quiero. Rogerio enloqueció tanto que empezó a comer el bloque. Y cuando terminó de comer, pasó esto. ¿Qué monstruo más extraño es este? ¡Dios mío, corre! Y Rogerio, que ahora es Warden, empezó a atacar a su propio pueblo con una onda sónica que salía de su corazón. ¡Un monstruo nos ataca! Este fue el fin del Imperio Bárbaro, con su propio líder atacando a todos. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Capítulo 3. El Wither. ¿Pero qué pasó con Marcio? Bueno, Marcio, sin tener idea de lo que pasó, festejó la victoria contra Rogerio. ¡Sí! ¡Nosotros vencimos! ¡Somos los mejores! Con esta victoria, el imperio de Marcio continuó con su dominio global. Pasaron cientos de años, desde el imperio de Marcio I, Marcio II, hasta llegar hasta el imperio actual, el de Marcio VII. Esa era una civilización totalmente diferente. Ellos vivían en aldeas gigantescas, en una planicie, y dominaron todos los otros biomas. Ellos construyeron embarcaciones gigantes de madera para explorar otras regiones. En los océanos, ellos construyeron monumentos para guardar su oro y ofrendarlo a los dioses en los que ellos creían. Hasta crearon en un laboratorio criaturas de un solo ojo para vigilar invasores entrometidos. ¡Ah! Los templos del océano, los guardias. Tiene mucho sentido, amigo. También crearon pirámides en el desierto, con pozos de agua para que los desorientados no pasen sed, templos en los bosques y muchas otras construcciones. Entendí. Ellos hicieron todas las estructuras. La mayoría. Todavía hay algunas para después. Ya la vas a ver. Pero continuando con Marcio VII, siempre buscaba cada vez más poder. Y en uno de los laboratorios que tenía en su aldea, el científico mexicano consiguió su mayor invento. Espera, ¿mexicano? ¿Él está en la historia? La historia es mía, amigo. Déjame contarla. En fin, él hizo lo siguiente. ¿Pero qué pasa? No puedo creer. Encendió. Juntando obsidiana en una forma rectangular y fuego, ellos consiguieron construir el primer portal de Nether. ¡Wow! Mexicano creó el portal de Nether. Esto no lo sabía. Inmediatamente Mexicano fue a avisar a Marcio. Amigo Marcio, venga conmigo. Mire lo que he creado. A estas horas me estás molestando, mexicano. ¿Qué pasa? Estoy viendo el juego de Vasco. Es muy importante, te lo juro. Está bien, vamos. Entonces con eso, Marcio fue a ver el portal. Pero por Dios, esto es una locura, mexicano. Solo que nadie quería entrar al portal, porque nadie sabía qué podía pasar, hasta que el mexicano tuvo una idea. Ya sé, voy a tirar algún artículo para ver qué pasa. Pero por Dios, esto es una locura en serio, mexicano. Simplemente desapareció. ¿Y luego ellos entraron al portal? Bueno, ellos tuvieron miedo. Entonces lo que ellos hicieron fue agarrar a una familia entera de cerdos para probar qué iba a pasar. Después de meter 20 cerdos, ellos decidieron esperar. Y ninguno de los cerdos volvieron. Bueno, mexicano, mira esto. ¿Pero qué pasó?
Yo no voy a entrar a ese portal. Espera, ¿cómo los cerdos se transformaron en zombie? Durante el tiempo en que ellos estaban en el Nether, no había muchas cosas para comer. Entonces, cuando empezaron a tener hambre, los cerdos empezaron a consumir los hongos del Nether que estaban por allí. Junto con el ambiente, terminó transformándolos en horribles zombies. Ah, eso explica todo. Pero con todo eso, ¿nadie tuvo el coraje de entrar en el Nether? Pero hubo un loco que lo tuvo, un bravo guerrero llamado Brucutu. Se ofreció para la corona para ser el primero en entrar en aquella dimensión. Yo voy de verdad. Lo hago y lo cumplo, señor marciano. No es marciano, amigo, es Marcio. Con eso, Brucutu entró al Nether y se deparó con un ejército de cerdos zombies. Jesús amado, ¿qué lugar caliente es este? ¿Y qué cerdos son estos? Él se quedó más de 5 minutos reconociendo el terreno y volvió para avisar a Marcio que todo estaba bien. Ustedes miedosos, allí está todo bien, ya hice mi trabajo. Con eso, Marcio y algunos soldados entraron al Nether y de entrada ya empezaron a crear fortalezas para comenzar a conquistar el lugar. Ah, Bueno, sí, mexicano, las mira fuerzas esto. del Nether. ¿Pero qué tiene que ver esto con el Wither? ¿Qué dijiste al comienzo del capítulo? Bueno, uno de los soldados creyó que los cerdos que estaban en el Nether eran pacíficos, así como en el mundo normal, y por eso intentó encerrarlos. Inmediatamente todos los cerdos que estaban alrededor empezaron a atacarlo, y cuando fue derrotado, algo extraño pasó. En vez de solo desaparecer, el piso alrededor de él se transformó en arena del alma, y él se transformó en una cabeza de esqueleto. Cielos, creo que tú no estás bien. Ahora ya está muerto. ¿Qué cosa más extraña pasó aquí? Entonces Marcio agarró lo que había sobrado del soldado, las arenas y el esqueleto, y entregó al mexicano, que empezó a estudiar la arena del alma. ¿Pero qué sucede aquí? Es muy interesante. Él se dio cuenta que las arenas del alma aún soltaban partículas que parecían la vida de alguien. Entonces, si él consiguió crear un portal, ¿será que podía resucitar a las personas? Bueno, él empezó a investigar. Mientras tanto, los soldados de Marcio continuaron explorando el Nether. Y cuanto más hacían eso, más hostil se volvía. Los cerdos zombies empezaron a mutarse. Algunos se volvieron cuadrúpedos nuevamente y atacaban todo lo que veían enfrente. Otros tenían como un poco más de conciencia y empezaron a construir bastones para defender el oro que los humanos estaban robando de ellos. Ah, los piglins. Fue así que ellos surgieron. Sí, y con esas guerras tuvieron más sacrificios y más materiales llegaron para Mexicano. Estoy muy triste por las pérdidas, pero voy a continuar con mi experimento. Entonces Mexicano intentó varias combinaciones, todo lo que podía, hasta que llegó a una conclusión: poner 4 arenas del alma en un formato de T y 3 cabezas encima. No lo creo. ¿Él fue quien inventó el Wither? Entonces él creó el Wither. ¡Qué increíble! Yo lo hice muy bien. Él no lo hizo bien, él explotó. Y con eso empezó una batalla tremenda. Inicialmente la fuerza de la ciudad fue atacando a Wither, pero increíblemente parecía imparable. Es imposible derrotar a este monstruo. ¡Vamos a huir! Capítulo 4. Ender Dragon. Ok, pero ¿qué hicieron para sobrevivir a Wither? Bueno, para huir de Wither, el mejor lugar donde ellos podrían ir era en las profundidades, ya que para llegar abajo, él tendría que cavar demasiado, ¿verdad? Allí abajo, ellos crearon una... Ya sé, ellos crearon las cuevas. No, tonto. Fue una fortaleza, amigo. Fue creada por ellos. Pero en verdad tuvieron que esconderse allí abajo. No es por nada que encuentras herramientas en los baúles, ¿verdad? Pero el portal de Lem también fue creado por ellos. Todo indica que sí. El portal fue creado para conseguir huir de la opresión de Wither. Porque si analizas, el portal es prácticamente indestructible. O sea, es a prueba de Wither. Y es por eso que existen los ojos del End. Son para que otros sobrevivientes que estén en peligro en la superficie puedan encontrar el portal para huir de Wither. ¿Pero cuándo es que ellos van a entrar al portal de Lem? Están tardando demasiado. Bueno, la fortaleza siempre tuvo un aspecto más o menos destruido. Probablemente Wither algún día la encontró y ellos fueron obligados a entrar al End. Y es ahora donde la historia se vuelve más loca. ¿Más? ¿No está lo suficientemente loco? Bueno, ¿y si te cuento que en verdad los Enderman que encuentras por ahí son sobrevivientes de esta historia? No, espera un poco. Eso es una broma. ¿Me estás diciendo que los Enderman, esos monstruos gigantes con 3 metros de altura, con ojos morados, que tienen poder de teletransportarse, son personas? Sí, espera, ahora todo va a tener sentido. Mira, al llegar en el End, ellos encontraron varias islas voladoras y esos árboles extraños. Y la única especie viva ahí eran los dragones. ¿Dragones? Pero si solo existe uno en el End. Exactamente, pero antiguamente existían varios de ellos y todos ellos fueron cazados por los humanos que llegaron hasta ahí. Un ejemplo de eso son las cabezas de dragones desparramados por los barcos voladores en las ciudades del End. Eso ya prueba que existían otros dragones. Otra cosa son los propios élitros, ya que probablemente fueron hechas con las alas de los dragones derrotados. Es por eso que los barcos son voladores, ya que ellos necesitaban luchar contra los dragones. Elemental, mi querido amigo. Pero, ¿y el último dragón? ¿Por qué él está allí? Si analizas
analizas bien, este dragón protege la entrada del End. No existe ninguna construcción en la isla principal, apenas el dragón, como si fuese un guardián. Entonces, en verdad, el dragón existe porque ellos así lo quisieron. Ellos lo atraparon en la isla principal para que los proteja de cualquier amenaza que entre por el portal. Otro indicio son los cristales del End. Ellos pueden ser crafteados, lo que indica que fue una creación de los sobrevivientes. Y si miras bien, ellos también tienen las mismas letras usadas en los libros encantados. Los cristales en verdad son algún tipo de magia que le tienen atrapado al dragón en la isla principal. Y cuando matas al dragón, probablemente lo estés liberando. Por esa razón, al matarlo, puedes lograr una conquista. Libertad al fin. Dios mío, eso tiene mucho sentido, amigo. Pero todavía no contaste cómo se transformaron en Enderman. Esa pregunta es un poco más difícil. Los primeros que entraron al End probablemente vagaban buscando algo útil para sobrevivir. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué lugar más vacío, amigo? ¡Qué locura! Lo cierto es que hay una cosa que hay demasiado en el End: las frutas de coral. Y coincidentemente, ellas te teletransportan. ¿Qué será que hacen estas cosas? ¡Qué locura, amigo! La sensación es indescriptible. O sea que ellos consiguieron los poderes de teletransportación por las frutas. Exactamente. Ellos debieron haber comido tantas de ellas que absorbieron sus poderes. Pero todavía no explica por qué los Enderman son tan altos. Bueno, eso tiene una respuesta un poco diferente. Con toda razón, el End fue inspirado en la luna, tanto que las piedras del End recuerdan mucho a un pedazo de la luna. Y todo el mundo sabe que la gravedad en la luna es diferente, ¿verdad? Probablemente la gravedad del End, que es diferente a la del mundo normal, comenzó a estirar el cuerpo de los sobrevivientes para que ellos se adapten al nuevo lugar. Y por eso ellos se volvieron muy altos. ¡Cielos! Y también está la parte que ellos son los únicos mobs que pueden agarrar bloques y hace que se parezcan más a nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Estás aprendiendo, niño? Pero ¿no te estás olvidando de algo? ¿En serio? Sí. ¿De dónde vinieron los Shulkers? Ellos viven de las fortalezas y ellas fueron creadas por los Endermans. Espera, ellos también son sobrevivientes. No, tonto. En verdad, los Shulkers parecen ser una creación, como si fuera un golem. Eso explica por qué ellos se transformaron en baúles y también por qué ellos protegen las fortalezas que son de los Endermans, que son antiguos sobrevivientes. Capítulo 5. Entendí, pero ¿qué pasó con la civilización? ¿Cómo es que tenemos aldeanos hoy en día? A ver, ¿recuerdas a Rogerio y su comunidad? Hubieron sobrevivientes de la batalla contra Warden, que se escondieron en la ciudad ancestral, a pesar de toda la guerra. ¿En serio? ¿Y qué pasó con ellos? Bueno, ellos vivieron en armonía por mucho tiempo, pero ¿recuerdas que el Wither todavía estaba allí arriba? No lo puedo creer. No había forma de que el Wither llegara hasta allí, ¿verdad? ¿Olvidas el camino de la mina, amigo? Entonces, como el Wither no conseguía llegar a las personas que fueron al End, él se quedó vagando por el mundo en busca de más cosas para atacar, hasta que después de más de 1000 años, por coincidencia, pasó por arriba de la mina y sintió el olor de los sobrevivientes allí abajo. ¡Qué locura! Wither, con sed de venganza, fue hasta abajo y los sobrevivientes... ¡Wow! ¡Tu tatarabuelo está vivo! No es mi tatarabuelo, amigo, es mi padre, porque ellos sobrevivieron mucho tiempo, ¿recuerdas? En fin, los bárbaros, desesperados con la venida de Wither, empezaron a correr para intentar sobrevivir. Y como ellos estaban cerca de la ciudad antigua, claro, Warden escuchó. Con eso, para la suerte de los ciudadanos, empezó una batalla épica de Warden contra Wither. A principio, como Warden no conseguía alcanzarle a Wither, parecía que el monstruo iba a tener ventaja, pero no por mucho. Después Warden lanzó su primer ataque supersónico, dejando a Wither desorientado. Con eso Wither quedó aturdido, bajó la guardia y Warden le dio un golpe en la cara y allí terminó muerto. ¡Qué increíble! Pero, ¿y después qué pasó con el pueblo bárbaro? Entonces, después de la victoria de Warden, el pueblo subterráneo sabía que era seguro volver al mundo normal. Pero ¿cómo ellos sabían que el otro pueblo se había ido para el End? No es porque ellos estaban debajo de la tierra que los comentarios no llegaban hasta allí, hijo. Dicho eso, ellos volvieron a la superficie y vieron el mundo destruido que los colectivistas habían dejado. Y con eso mi padre, líder de los bárbaros, con los que quedaron, tomaron una decisión. ¿Ustedes vieron lo que ellos causaron? Todo eso fue culpa de la codicia, de querer examinar todo y conquistar todo. Nosotros, los que quedamos del pueblo bárbaro, no seremos así. Decreto que a partir de hoy vamos a mejorar el mundo y vivir pacíficamente. Así se habla. Es lo que necesitaba. Tiene toda la razón. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Yo también. Tienes razón. ¿Y ahora qué pasó con ellos? Bueno, ellos pasaron años reparando todos los desastres que Wither dejó. Y después de reparar, todos ellos decidieron construir aldeas. Solo que tenían una idea diferente. Si nosotros nunca salimos de aquí, no vamos a correr el riesgo de aparecer en dimensiones aterradoras o convertirnos en monstruos asesinos. Estaremos seguros para siempre. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Yo también. Tienes razón. Sí, así se habla. Y el pueblo aceptó eso. Para asegurar, ellos utilizaron una nueva tecnología, golems de hierro.
que los protegen durante las noches de cualquier peligro. Y de día, ellos solo se quedaban en las aldeas. Allí tenían todo: alimentación, profesiones, vivienda y descanso. Si ellos no salían de ese lugar, no habría riesgo de que el pueblo se extinguiera. Y para asegurar todo eso, todo tipo de robo e incumplimiento de reglas terminaban en la expulsión de la aldea. Espera, ¿los comerciantes errantes son los aldeanos expulsados? Algunos sí, otros se convirtieron en saqueadores. ¿Cómo es eso? Explícame la historia. Capítulo 6. Saqueadores. Todos los primeros habitantes de la aldea sabían el final trágico que sus compañeros sufrieron. Ellos no consideraron salir de allí, pero con el pasar de las generaciones, cada vez aparecían más personas que decidieron cuestionar esa idea. ¿Será que es mejor quedarnos en la aldea? Muchos dudaban, pero nadie se animaba a salir de la aldea, hasta que una persona tomó una valiente decisión. ¿Quién fue? Voy a contar desde el principio. Este es Flavio. Cuando niño, se interesó mucho por la ciencia. Siempre que podía, se infiltraba en las librerías para poder leer e intentar crear pociones. Sal de allí, hijo. Ya te dije que no tienes que estar involucrándote con estas cosas. ¿Qué tiene, mamá? Déjame experimentar tranquilo. Ya te dije que no. ¡Sal de aquí! Bueno. Con las personas prohibiendo eso, él quedó cada vez más interesado con este tipo de cosas y terminó creando algunas pociones dentro de su casa. Solo que su madre terminó descubriendo. ¡Ay, hijo! Ya te dije que no te metas con este tipo de cosas. Dame todo eso. Y ella le sacó todo a Flavio. Devuélveme, mamá, por favor. Me llevó mucho tiempo preparar todo eso. No, y estás castigado. Flavio creció muy enojado con eso y no vio otra solución más que huir de la aldea. Entonces, una mañana, cuando nadie estaba mirando, huyó. Empezó a caminar lo más lejos que podía, y antes que él se diera cuenta, ya había caído la noche y algunos monstruos comenzaron a atacarlo. Desesperado, Flavio agarró materiales que tenía y empezó a construir una casita de hielo para protegerse. Sobreviviendo las noches allí, él resolvió ampliar su casa, creando un área que sería hecho para experimentos, y fue aquí donde todo cambió. De tantas pociones que él usó, su piel se volvió grisácea, y ahora, con todo el conocimiento que él adquirió, solo tenía un objetivo: venganza contra los aldeanos. ¡Wow! Pero ¿cómo él se vengó? ¿Qué hizo? Durante la noche, él aprovechaba para ir secretamente a las aldeas y secuestraba a algunos aldeanos para realizarles algunos experimentos. De tanto crear pociones, él consiguió una receta especial. Es eso lo que Y quería. llegó la hora de gustar en su Por cobarde. el amor de Dios, Flavio, no hagas esto conmigo, por favor. ¡Toma! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa extraña que estoy sintiendo? ¿Y qué va a pasar con él? Después de 2 minutos, él se convirtió en saqueador. La poción cumplió su promesa. Ahora eres un aliado mío. Sí, jefe. Con este hecho, Flavio decidió secuestrar a más aldeanos. Los transformó a todos, no solo en saqueadores, sino que también en vengadores, y terminó formando un ejército para ejecutar su venganza. Solo que, claro, ellos no iban a estar contentos de vivir en ese cubículo, ¿verdad? Entonces ellos crearon mansiones gigantescas para refugiar a todos ellos, y allí era donde Flavio ejecutaba sus peores experimentos. Un día, mezclando oro, esmeralda y tarta de calabaza, Flavio consiguió un tótem de la inmortalidad, algo más allá de lo que ellos comprendían. Además de eso, él tenía envidia de los golems de hierro que otros aldeanos tenían. Entonces, con algunos experimentos en caballos, crearon su propia máquina de guerra, los devastadores, que destruyen aldeas enteras para asegurar la dominación global y ver lo que las aldeas estaban haciendo. Ellos también crearon torres de vigilancia por todos lados. Entendí. Entonces ellos pelearon. En verdad no. En medio de esta guerra apareces tú, el jugador que tiene que hacer lo necesario para ser fuerte y decidir qué hacer con este mundo. ¿Sabes qué? La culpa de todo fue de tus familiares. Tu padre hizo aquello con los aldeanos, tu tatarabuelo transformó todo en Warden. ¡Te vas a morir! Entonces es todo. Chao. ¿Pudiste encontrar a los 3 Problems escondidos? Estos fueron los lugares en los que ellos aparecieron.